Ya estamos en el café de Diario 55 hoy con la presencia de Fernando Puig, es economista, es docente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Con él estaremos hablando sobre diferentes aspectos que son de interés colectivo, de interés nacional. Y aquí lo tenemos, lo saludamos, damos los buenos días, Fernando. Buen día, placer inmenso estar compartiendo aquí con ustedes y con los amigos televidentes. Fernando, parece ser que Santiago se convertirá en la joya más preciada de República Dominicana. Recientemente el ministro de Turismo anunció 400 millones de pesos, que ya hace un año había ofrecido una cantidad para Santiago, no había llegado, y ya comenzaron a llegar algunas partidas de esta. Fíjate, en realidad lo que se ha hablado es más que eso, son 490, porque él había ofrecido 50, y de esos 50, bueno, al final la conclusión es que se destinarán 30 para construir la marca ciudad, y unos 60 para el monumento. Y aparte de eso, 200 para infraestructura y otros 200. Ese es el resumen de lo que, porque ha habido informaciones un poquito disímiles, pero nada, no ha llegado nada todavía, pero sí se establecieron las prioridades. Nos hemos reunido para establecer cómo fluirán de manera ágil estas inversiones. Se confía en que van a llegar, vamos a decirlo así. Y además de la marca ciudad, al intervenir el monumento, vamos a tener diferentes puntos en toda la ciudad que definitivamente van a transformar la ciudad. O sea, porque desde la intervención que ya se inició en las calles Benito Monción y Calle del Sol, junto con los puntos de edificaciones vinculados a cultura principalmente, pues sin mencionar el teleférico y el monorriel, pues realmente Santiago debería tener otro aspecto en corto plazo. ¿Qué se estaría haciendo en el monumento? Bueno, ahora se va a trabajar eso, pero es remozarlo, porque ahí va una estación del monorriel que, hasta donde tengo entendido, sería, digamos, de las más grandes, de las más amplias, como parada, porque el monorriel sube la avenida Las Carreras. Y remozar para poner el monumento en realzar su valor, o sea, modernizarlo en el sentido de adaptarlo a nuevos usos o a nuevas actividades y ponerlo en valor, o sea, que se pueda subir, que se pueda hacer actividades, digamos, sociales o empresariales o del tipo que fuere. Y como centro, como atracción turística, porque la vista de ahí es espectacular, de allá arriba. Se dice que se estaría construyendo una especie de túnel que pasaría desde el monumento hacia el Gran Teatro y que la parada estaría en los jardines del Gran Teatro. Sí. Yo no lo he visto, no había oído eso, pero me suena lógico. O sea, porque para no poner algo en el parqueo del monumento que interrumpa la visual. En el parqueo del teatro es mucho más resguardado como estación. Me suena totalmente lógico. Yo no sé si ya se habrán puesto de acuerdo con las autoridades del monumento, Fernando, porque parece que se habían tenido varias reuniones para definir lo que se iba a hacer en el monumento, pero sin contar con las autoridades actuales del monumento. Sí, bueno, lo que se vaya a hacer ahí tiene que ser de consenso con el Ministerio de Cultura, que es la que maneja. Que lo rige. La misma alcaldía debería participar porque es parte de la ciudad. Y en este caso Turismo, que estaría aportando los fondos. En nuestro caso, como Compromiso Santiago, eventualmente hemos participado en muchas de las gestiones que se han hecho al momento, y como tal ya nos hemos reunido para obviamente también hacer nuestro aporte desde el lado privado, nuestro aporte de ideas en este caso. ¿Ha justificado el ministro de Turismo por qué todavía no hay ningún tipo de desembolso? Ya hace más de un año del ofrecimiento, fue para la Expo Turismo 2022. Franco, estuviste ahí de testigo. Así es.
ya hicimos la Expo Turismo 2023, pasó un año y van muchas semanas y todavía no se ha desembolsado un peso. Y ahora- Parece una promesa. Y ¿sí? sí, ¿no? Y ahora fue un ofrecimiento mucho más amplio. Aquella vez fue Sí. con el clúster y ahora ya con todas las instituciones que están representadas a través de Compromiso Santiago. Sí, realmente desconocemos las razones, pero como estuvimos participando como compromiso cuando se habló de eso inicialmente la semana pasada en la mañana, y luego en la tarde estuvimos presentes en la presentación que él hizo, presentación muy buena, donde él trajo el tema y habló y ratificó lo que se había dicho en la mañana. Entonces, yo entendería que no se puede quedar en oferta, no quedaría nada bien, pero por lo menos las dos primeras partidas, lo de Marca Ciudad y lo del monumento, entiendo que eso debe fluir bastante rápido. Fernando, en Santo Domingo, algunas de las asociaciones empresariales y comerciales hicieron público una inconformidad que hay con la competencia, dicen ellos, desleal por parte de comerciantes extranjeros. Y por lo que se dijo y ha ocurrido, parece que fundamentalmente se está hablando del negocio de los chinos. ¿Cómo está eso en Santiago? Porque aquí ha proliferado la comercialización de productos chinos por parte de propietarios de negocios de ascendencia china, que uno le dice, pero en Santiago tiene que estar similar o parecido. Claro, fíjense, ese es un movimiento y nosotros de manera institucional asumimos posición como Cámara en ese sentido. Definitivamente constituye una competencia desleal ante los negocios que pagan sus impuestos, que pagan su TCS, que cumplen con los aranceles correspondientes, porque todo empieza en los aranceles, y definitivamente que no estamos contestes, no estamos de acuerdo con esta situación que se viene dando, que afecta el comercio formal. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, para que la gente entienda, ¿qué se le está dando a ellos? ¿Qué se le está pidiendo a ustedes que a ellos no? ¿Cuál es la...? Bueno, hay parte, o sea, nosotros de manera particular como institución, nosotros hemos hecho el levantamiento de cuántos negocios hay en diferentes provincias del país. Y definitivamente es algo que viene en aumento. Ahora bien, hay una parte que le toca a, digamos, los organismos competentes poder afirmarlo con certeza, si pagan o no pagan impuestos. Pero, por ejemplo, se sabe que hay temas con el personal, que rotan el personal, que están en entrenamiento personal. O sea, en Santo Domingo hay centros para entrenar personal extranjero para negociar, para aprender español, para cómo negociar. Luego pasan a una segunda fase, que es cómo negociar con los dominicanos, y luego para ir sustituyendo a los primeros empleados o a los empleados dominicanos que están en esos negocios. O sea, hay toda una estructura en este sentido. Pero eso no se ve mal, al menos que no sea que no se corresponda con la proporción de ley que establece la cantidad de empleados dominicanos. La proporción, y que estén debidamente inscritos en la TCS y que estén legalmente en el país. O sea, deben cumplir con todo. A nivel impositivo, legalmente ellos tienen algunas prerrogativas, privilegios. Se dice, ha salido en la prensa, tenemos que estar claros que esto empieza desde el momento que República Dominicana rompe relaciones con Taiwán y abre comercio con China, o a relaciones comerciales mayores, porque siempre ha habido compra, pero realmente hubo un giro a partir de ese momento, hace 5 o 6 años. Y este es un movimiento que se viene dando en todos los países, principalmente de América Latina, que es lo que conocemos, y que ha arropado los comercios de cada uno de estos países. Entonces, ¿qué hacen estos? ¿Cuál es parte del acuerdo? Según ha salido en la prensa, no lo estoy inventando, que se acordó hacer un pago fijo por furgón, independientemente de lo que traiga el furgón.
el contenedor. Entonces, si tú aprovechas el espacio y metes, no deja nada de aire, o sea, y el cajón de una, qué sé yo, por decir algo, una lavadora, tú la llenas de cosas adentro, que está aprovechando el espacio, y aparentemente no se corresponde el pago con el valor de la mercancía que viene dentro. Y eso permite que, además de que son, en la mayoría de los casos, productos de bajo costo en sus iguales, vamos a decirlo, no es que son baratos, sino que en su igual tipo de producto, pues son de precio mucho más reducido, y si no alcanzan el arancel correspondiente, pues obviamente es que hay una competencia desleal. Pero a eso se agrega un elemento, un tema nuevo que ha dividido en gran medida el empresariado local. Y es que cuando estas empresas extranjeras vienen a alquilar un local, están pagando sumas astronómicas. Entonces, si yo soy dueño del local, digo yo, bueno, pues yo voy a coger el alquiler y me echo fresco. Entonces hay una división en el empresariado local que dice, no, pero me van a afectar el negocio como quiera, mejor lo alquilo. Entonces ahí hay un tema. Y tienen una ventaja que están asociados, o sea, ellos están nucleados. Aquí en Santiago no creo que exista una asociación, Fernando, ¿o sí? De comercios. De los chinos o los asiáticos. Sí, lo que se dice es que todos los negocios que hay en el país responden a 3 o 4 propietarios. O sea, que todos son ramificaciones de 3 o 4 cabezas, vamos a decirlo así. ¿Qué de cierto hay de que cuando los chinos establecen un comercio en la República Dominicana, tienen un periodo de 2 o 3 años en el que operan sin pagar ciertos impuestos? No lo he escuchado, espero que no sea así, porque además sería otro elemento desleal. Sí entiendo que puede haber un tema con poder cuantificar los volúmenes. Ahora tenemos el tema de la facturación electrónica que esperemos sea aplicada realmente a todos los negocios de manera obligatoria, y eso probablemente impide o limita o debe limitar la evasión, bueno, de ITEVI en este caso, que es el principal impuesto, el principal fuente de recaudación. Hemos ido perdiendo terreno en el campo de la exportación, Fernando, porque siempre se ha hablado de esa diferencia que ha habido, que traemos más de lo que podemos enviar hacia el exterior. Fíjate, comercialmente tenemos un desbalance, tenemos un desfase importante. Ese desfase se mantiene. Tendría que ver las últimas cifras, pero hasta lo último que había visto no había habido un aumento en la brecha. Sin embargo, ahí lo que hay que resaltar es la fortaleza y la diversidad que tiene la economía dominicana para generar divisas por las diferentes fuentes, y es lo que ha permitido que el valor de la moneda dominicana se haya mantenido en los últimos 3 años, o sea, la pandemia específicamente, cuando en la mayoría de los países hubo pérdida de ese valor. Incluso con un dólar fortalecido, nosotros hemos mantenido el tipo de cambio de manera estable, tanto por la generación de divisas, por las diferentes vías que la producimos, como también por una política monetaria por parte del Banco Central tendente o dirigida a mantener esa estabilidad. Realmente la política monetaria es vital para mantener la estabilidad en cualquier economía, y aquí se ha hecho. O sea, eso es innegable. O sea, eso hay que resaltarlo, porque ese es el principal factor para poder generar nuevas inversiones. Y en ese sentido, la economía dominicana ha mantenido un ritmo de crecimiento en la generación de divisas que ha contribuido, repito, junto con la política monetaria, a mantener esa estabilidad, sea por turismo, que hemos visto los números como ha ido en aumento, sea por las remesas, que hemos visto que en los últimos 3 años ha estado en picos y este año se mantiene, la misma minería, la zona franca, o sea, y la exportación tradicional, que también
se ha mantenido, aunque hay brecha, pero se ha mantenido. Vamos a brindarle Café Santo Domingo a Fernando, que está con nosotros, como hacemos con nuestros invitados aquí en este espacio que llega a través de Super TV 55, el canal de todos. Gracias, Xiomara, por darnos Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Representaciones, Suardí, Perla Roja y Gran Sierra. Cultivado desde Rancho Arriba, Barahona, la Cordillera Central. Ahí se cultiva el mejor café de este país, Santo Domingo. Vamos a publicidad, ya regresamos a disfrutar el café ahora. Fernando Puy está con nosotros en este café de Diario 55, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Fernando, hay inversiones las cuales se han quedado como a un lado y tomando en consideración el caos que hay en Santiago en el tránsito, aquí se hablaron de parqueos, inclusive el mismo presidente de la República ante ustedes, encuentro que sostuvo con los diferentes gremios, lo anunciaban y sin embargo no hay visos de que se vayan a construir cuando tenemos una situación que se agrava cada día más. Sí, y se va a agravar más en la medida que la modernización, el remozamiento de la calle del Sol, pues va a impedir el parqueo que se hace ahí. Hasta donde tenemos entendido, aunque no ha habido un anuncio formal, sino que se ha estado trabajando en propuestas, hay varias opciones de parqueos masivos en el centro de la ciudad. Específicamente he oído hablar de 3. No sé si es que los 3 se darían o es para escoger a partir de ahí, pero entendemos que en una segunda oleada de intervenciones ese es un tema que no puede quedarse. O sea, definitivamente es una prioridad la ubicación de distintos parqueos. ¿Pero y por qué segunda, Fernando? Porque es que ahora cuando se anule esa calle del Sol, la posibilidad de parqueos, entonces habrá un caos mayúsculo. Sí, no dije segunda porque hace 2 años y tanto, casi 3, desde el inicio de este gobierno,
el gobierno se reunió con las entidades que estamos en Compromiso Santiago y asignó unas partidas para unas obras específicas. Y ahí es donde entra la intervención de la calle Benito Monción y la calle del Sol, así como el Centro de Cultura, Casa de Arte y el local que alberga Patrimonio Cultural y el Consejo del Centro Histórico. Ahí O sea que ese proceso no tiene una partida para parqueos. No, por eso dije, en esa primera partida no está incluido eso y confiamos en que todo fluya de manera correcta para que haya una segunda partida que ya incluso hemos identificado como poder abreviar, porque realmente el tiempo ha sido, digamos, largo, o sea, para poder iniciar. Qué raro que Compromiso Santiago y las instituciones que lo conforman no se han pronunciado en ese sentido de que está incompleto el trabajo si no se resuelve. Se ha hablado, lo que estamos esperando es que ya arranque definitiva la última no, pero la más importante, que es la calle del Sol, para entonces poder solicitar o plantear una nueva una segunda etapa. ¿Sería bajo alguna propuesta de alianza, ya que Simón Freud ha estado visitando mucho a Santiago y se ha reunido con ustedes? El tema de los parqueos específicamente es que los parqueos producen dinero. Entonces, por eso existe la brecha de la alianza público-privada. De manera particular, nosotros no nos hemos reunido para hablar de ese tema con él, pero sí los parqueos dan esa oportunidad. Supongo que a ustedes les parece que sea mejor así. Una alianza público-privada, ¿hay más garantías o no? Mira, yo entendería, o sea, lo que hay es que se puede agilizar el proceso y requerir menos fondos públicos. Pues sabemos que hay limitaciones, o sea, el presupuesto, el 85% se va en gasto corriente, o sea, para inversión aunque quede un 14, 15%. Y sería una forma de hacerlo mucho más viable, que es lo que va a pasar, por ejemplo, con la autovía del Ámbar, que es inversión esencialmente no, es inversión privada a través de la APP. El Estado lo único que está poniendo es parte de los terrenos, pero la construcción en sí es totalmente privada. Pero se habla de que los 400 millones de dólares que serían invertidos no serían suficientes, que entonces la banca tendría que jugar un papel ahí para aportar otros fondos. Lo que se ha dicho y ha salido publicado es que de esos 400 millones de dólares, el inversionista tiene que buscar 40 líquidos, va a recibir 100 en valor de terrenos en Bergantín, en Puerto Plata, que tiene que desarrollarlo, tiene que buscar cómo desarrollarlo, y que los 260 que estarían faltando es financiamiento. Le van a entregar 20 también, el Estado creo que le va a entregar 20. No lo vi eso en el planteamiento que hizo Sigmund Freud, que ha hecho en televisión, nada más he visto esas 3 partidas. ¿Y esta concesión del control de la circunvalación norte? Ya eso parecía que era nuestro, ahora lo vamos a entregar. El asunto es que la proyección financiera puede ser viable sin eso. Lo que pasa es que en vez de no sé cuántos años, 25, 28, 30, hay que extenderla a 35, a 40. O sea, es un tema de matemática para hacerlo viable financieramente. Pero yo pienso que eso puede garantizar un mantenimiento mejor de la misma vía. Porque hemos visto que el mantenimiento privado ha sido mucho más eficiente que el mantenimiento público, históricamente. El presidente ha dicho incluso que no habría ese peaje sombra, pero esa inversión, recuperarla no es fácil, Fernando, y habría entonces que... No, peaje sombra no hay. O sea, incluso yo me atrevo a decir algo más. En diferentes ocasiones, de manera personal, yo había puesto en tela de juicio el proyecto por varias razones, pero una vez identificado que no hay fondos públicos del presupuesto, por lo menos, y que no hay peaje sombra, de manera explícitamente dicho, el proyecto
se me hace razonable, sobre todo porque el desarrollo de Punta Bergantín, que es un área bastante amplia, estamos hablando de más de 2 veces el área de Playa Dorada, para tener una idea, necesita esa vía. O sea, es un complemento para que el proyecto sea exitoso. Y en ese sentido, pues el proyecto no puede incluir peaje sombra, sería o sea, sería un despropósito el que se hable de peaje sombra. Pero sí, el costo del peaje podría estar más disparado que en otros lugares. Y lo vemos aquí en la circunvalación norte, que está por encima de muchos de los peajes que tenemos en el país. Sí, aún así, el costo de la circunvalación, que son 100 pesos, o sea, tú vas de Santo Domingo a Punta Cana y hay 3 peajes que te suman 500, entre 160, 200, o sea, hay diferentes montos, sin hablar de la Juan Pablo II. Sí. Es una autopista que hay 2 alternativas ahora mismo. El que la quiera tomar, pues sabe que va a tener que pagar ese peaje. Se lo va a ahorrar en combustible. Fernando, en la última encuesta Gallup salió a relucir que de las preocupaciones sociales que tiene la República Dominicana, sus ciudadanos, está el tema de la inflación, el tema de la inseguridad y el tercero, el desempleo. Entonces, vemos que en este tipo de encuesta nos está diciendo que la sociedad está preocupada por el desempleo, pero el gobierno y sus funcionarios nos están diciendo que han sobrepasado las expectativas que tenían para este momento de la creación de nuevos empleos y que incluso comparando con años previos a la pandemia se ha crecido de manera ingente. Ustedes, yo lo percibo en el medio, sector empresarial, y saben de los empleos, de las contrataciones. ¿Cuál es la realidad de esto? Mira, hay un tema. Sabe que la realidad no necesariamente es la realidad, sino que la percepción es lo que te hace actuar. O sea, yo creo que tal cosa y en función de lo que yo creo es que actúo. ¿Y por qué me voy por ahí? Primero, hay un hecho que debemos tener presente. El Estado no es quien tiene que crear empleo. O sea, es el sector privado el que crea riqueza, el que crea empleo, el que emprende, el que arriesga. Y en ese sentido, el Estado lo que tiene que trazar pautas, seguridad jurídica, pautas de crecimiento de determinado sector, porque sea conveniente, porque tengamos ventaja competitiva, y que el sector privado arranque o se meta por ahí. Ahora bien, el que quiere la población, o sea, que es el que llena la encuesta, el que da su percepción, nosotros tenemos que estar claros que la percepción generalizada en nuestra sociedad de hoy en día, en nuestro país, no estoy hablando de otros países, es que si me gradué de la universidad, yo tengo que ganar un monto X. O que si no estudié, también tengo que conseguir un empleo. Entonces aquí juega mucho la expectativa que tiene el que ha estudiado y la expectativa y la preparación que tiene el que no ha estudiado. En muchos casos también sabemos que el que estudió, ahora mismo, ¿qué es lo que se está buscando en los empleos modernamente? No es que tú estudiaste, sino qué habilidades tú tienes. O sea, yo estudié tal profesión y eso me permite hacer esto y esto. Y no hemos aterrizado a que el recién graduado tenga una experiencia práctica, aplicable. Y yo pienso, y ahí resumo la respuesta, que las expectativas están por encima de lo que el mercado me puede realmente dar, donde hay oferta y demanda, donde hay profesiones que hay mucha oferta, hay muchos graduados, no necesariamente con el nivel tal vez que se quisiera, pero eso hace que el salario no sea el que yo quiero.
entonces no hay fuente de empleo para mí, porque si yo quiero ganar 50 y lo que consigo es 30, no conseguí. ¿Este fenómeno se da después de la COVID, de la pandemia? No, yo pienso que viene desde mucho antes. Yo pienso que viene desde mucho antes. Yo pienso que tiene que ver con que no se haya reforzado el desarrollo de carreras técnicas, el frenar algunas carreras en cuanto a la cantidad de graduados, y eso hace que haya un desequilibrio. O sea, aquí un joven profesional, tú le dices, por decirlo así, pues voy a mencionar una cualquiera, o sea, estudia plomería. No, yo lo que quiero es ser ingeniero. Pero no tenemos una compañía que tú digas, déjame resolver este problema de plomería, que yo tenga toda la garantía, que lo van a hacer bien, que lo van a hacer profesional, y van a cobrar más que el ingeniero que existe en cantidad, por decir un caso. Pero nos hemos recuperado del déficit de empleo que produjo la pandemia. Sí, aparentemente lo que se ha publicado es que sí, que ya estamos desde hace muchos meses en niveles superiores de empleo a lo que había prepandemia, sin contar que la población sigue en aumento. Y otro tema es, ligado a eso, ahora todo el tema de la inteligencia artificial y demás, que la gente piensa que la inteligencia artificial me va a sustituir la asistente o la secretaria. Pero alguien tiene que decidir, lo que hay que reorientar en qué nos formamos. O sea, porque si es tecnología, entonces vamos a formarnos en tecnología. O sea, hay una adecuación que hay que hacer un cambio en Y el que la inteligencia artificial hay que manipularla. Claro, claro. Y esa recuperación laboral del mercado laboral, Fernando, y porque se habla mucho de zona franca, ¿ha sido básicamente ahí? No, Zona Franca está en su mejor punto, en el punto más alto. Ha sido en todos los sectores. En todos los ha sectores. sido en todos los sectores. De hecho, aquí mismo vemos la cantidad de negocios. Algunos no pudieron reabrir en el área gastronómica, pero otros nuevos han abierto. Tenemos varios hoteles en construcción. O sea, realmente la economía dominicana está en un punto de ebullición, por decirlo con una sola palabra. Y este desarrollo de Santiago que lo convierte en un atractivo tanto para las cosas buenas como para otras que se están resaltando. ¿Somos nosotros la ciudad más insegura en cuanto a violencia se refiere y todo este tipo de cosas? Porque así nos están vendiendo. Sí, bueno, si vemos las últimas 2 semanas, hemos visto que hay casos por toda la geografía. Sabemos lo de Higüey, lo de Asua, lo de Puerto Plata, o sea, hay por todas las esquinas. Hay un trabajo de modernización de la policía, que todavía estamos esperando que se vean resultados, porque ciertamente que la inseguridad es un tema que preocupa. O sea, ese es un tema. Yo no diría que Santiago está por encima del promedio nacional. No, o sea, habría que ver la geografía de los casos, pero yo no me atrevo a afirmar eso. ¿Sigue siendo en Santiago el sector inmobiliario uno de los que más crece? Mira, yo he visto cantidad de proyectos. Evidentemente, Santiago ha tenido una cantidad de construcciones, tanto comerciales como de vivienda, asombrosa, pero también hay muchos otros provincias de igual manera. O sea, yo voy con frecuencia a Puerto Plata y se da un fenómeno en menor escala en proporción al tamaño de la ciudad. San Francisco, La Vega, o sea, Santo Domingo ni hablar, porque ahí se concentra el 40% de la actividad del país. Ese es un sector que ha crecido mucho, pero no es exclusivo de Santiago. No, y más el desarrollo turístico. Tú te vas a esos polos ahí, tú vas a ver construcciones ahí. Óyeme, yo que estuve recientemente por la terrena, eso es construcción y construcción por ahí. Así es. Hay una preocupación, Fernando, en la población santiaguera. Se está diciendo que parte de este progreso vertiginoso obedece a que está fluyendo mucho dinero non santo, dinero sucio en Santiago, y que eso es lo que está inyectándose en el sistema
comercial y económico de Santiago para lograr esta visibilidad, esta virilidad, ¿verdad?, con que se ve el fenómeno comercial. ¿Qué opinión te merece esos comentarios? Eso es probable, no es un fenómeno exclusivo de Santiago tampoco. Ha habido innumerables avances en los controles por parte de la dirección, sobre todo la dirección de impuestos y las regulaciones al sistema bancario. La regulación existe, ustedes saben que estamos ligados también al sector bancario y sabemos desde adentro todo lo que implica. Si en algún momento se viola eso, o no se cumple eso, es porque alguien, alguna institución, no cumplió con lo establecido, pero los controles existen. Por eso vemos que hay sectores que para abrir una simple cuenta tienen que pasar como dicen, crujías para poder lograr abrir. Y todo lo que excede determinados montos o la frecuencia con que se hace movimiento bancario, todo eso va reportado, o sea, diario, semanal. Entonces, es probable que eso exista. Es difícil de controlar en un 100%, pero creo que se ha avanzado significativamente. Vamos a publicidad, ya regresamos. Fernando Puy está con nosotros, vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción. Ya viene por ahí meses para Expo Cibao. Expo Cibao, y tenemos par de actividades antes de eso. Muy bien, pues de eso vamos a hablar más adelante. Ya regresamos. Antes de entrar, Fernando, con lo de Expo Cibao, hay un tema que recientemente se estuvo debatiendo y fueron con los 60.000 millones del encaje legal, que hubo que entonces agregar 25.000 millones más, porque esto se fue en un abrir y cerrar de ojos. Vimos a muchos expertos pues haciendo las críticas, pero sectores como ustedes, los cuales pues tienen que buscar y beneficiar, o que se beneficien todos aquellos que son afiliados, los pequeños, los medianos, pero ahí parece que los pulpos hicieron su trabajo. Sí, ciertamente que las interrogantes o las críticas, o como se le quiera poner, creo que son válidas.
O sea, si en enero, a principio de año, hubo una liberación de encaje para un sector específico de 21.000 millones y al cabo de 4 meses apenas se han colocado 3.000, 4.000 millones en 3 o 4 meses, resulta que en 2 días se colocaron 60.000 millones. O sea, y nosotros de manera específica tenemos muchos allegados, miembros, que no llegaron a poder aplicar a esos fondos. Yo pienso que las autoridades fueron hasta sorprendidas en su buena fe, por decirlo de alguna forma, y que esos fondos tal vez no fueron de manera precisa al objetivo para el que fueron definidos. Que era, ¿Debieron clasificarse? Debió clasificarse en sectores, debió sectorizarse, debió regionalizarse y debió también escalonarse. O sea, como se hizo con la segunda partida. O sea, hay 25.000 millones, pero en 4 semanas. No más de 25% cada semana. Pudo haberse sectorizado, no, al comercio tanto, a la manufactura tanto. Vemos que el periódico de hoy dice que por segundo mes consecutivo el índice de actividad manufacturera decreció por segundo mes consecutivo. Entonces, si se hubiera sectorizado, se puede evitar ese tipo de cosas y también regionalizarse, o sea, que Santo Domingo no acapare. Probablemente Santo Domingo debe haberse tragado el 80% de esos fondos. Se está pidiendo el detalle de dónde fueron para poder determinar eso, pero no es lo mismo. O sea, tú coges muchas provincias pequeñas y con un airecito tú reactivas la actividad. Entonces, creo que no se previó y que pudo haberse tenido mucho más impacto si se hubieran hecho esas 3 cosas: escalonarse, regionalizarse y sectorizarse. Y prestamos un 9%. Así es. Pero eso quiere decir que el gobierno tiene un control tiene un acumulado, un ahorro de la divisa tan significativo que puede liberar esto. Bueno, no de divisas, son pesos. Bueno, de son pesos. Sí, pero acuérdate que la política monetaria precisamente eso es lo que tiene. O sea, el Banco Central tiene reservas en pesos, pero también tiene encaje que puede reducir y automáticamente con un punto de encaje que se reduzca, pues libera una cantidad inmensa de fondos y también puede emitir fondos especializados, no me gusta usar la palabra, pero inorgánicos. No estoy diciendo que haya sido este el caso, pero también es parte de la política monetaria para motorizar determinados sectores. Eso genera una buena impresión por parte de la economía, ¿no? Bueno, pero eso es lo que se busca, precisamente, que la actividad, que tú que tienes una planta de producir algo, pues abra una línea nueva o que aumente la producción y que contrate 10 gente, 5 gente. O sea, precisamente esa es la intención, claro, reactivar la economía. Y no préstamos para pagar préstamos. Exacto. A menor interés, como fue lo que ocurrió. Vamos a hablar de Pocibao. ¿Tienen actividades previas a septiembre? Sí, tenemos varias actividades. Ahora, el jueves de la semana que viene, jueves 6 creo que es, tenemos una conferencia sobre inteligencia artificial y ChatGPT. Es abierta al público, obviamente tiene costo, diferenciado para los miembros, pero tenemos, ya yo la vi esta conferencia recientemente, y es algo que todo empresario tiene que conocer para ver cómo capitaliza la herramienta de la inteligencia artificial para su negocio. O sea, si lo dejamos y si le damos la espalda a ese fenómeno, estamos sepultando nuestro negocio. ¿Es presencial o virtual? Presencial. Okay. Eso es el jueves que viene. A mediados de mes, tengo que precisar si será el 18 o 19, tendremos un conversatorio básicamente con las oficinas de abogados. Esta es por invitación a las principales oficinas de abogados para hablar de registro mercantil específicamente.
poder identificar, bueno, precisamente ahorita hablaba de eso previo a la entrevista con Adalberto, y poder precisar cuáles son los errores más frecuentes que hacen que se tenga que reprocesar una transacción o una solicitud de registro en el registro mercantil. Después de eso tenemos plato fuerte el día 10 de agosto. Tenemos un almuerzo panel con el superintendente de valores, Ernesto Burnigal. Vamos a tener un panel, esto es de altísimo interés para la empresa en general, para el inversionista o para la empresa de mediana a grande, pero para todo el público. En ese panel, que será moderado por el propio superintendente, tendremos a una empresa que ha emitido o está en proceso de emitir acciones, ya que nada más hay una hasta ahora en el país, una que haya emitido un fideicomiso y una o dos que hayan emitido bonos. Y entendemos que esto es de alto interés para todo el sector empresarial. Y posteriormente tenemos ya la 36 versión de 36, 35, ahora mismo 8, 9, 1, 3, 35 versión de Expo Cibao, que será del 27 al miércoles 27 hasta el día 2 de octubre en el Parque Central. Y que, como cada año, ya hemos tenido, dada la última versión, que fue realmente muy exitosa, de alto impacto, ya hemos tenido múltiples empresas interesadas en participar como expositores, como en las diferentes vertientes. Estamos ultimando detalles para incorporar o reincorporar la rueda de negocio con el apoyo de Pro Dominicana. Estamos en ese proceso ahora mismo en esta semana. Fernando, el gobierno hace aproximadamente casi un año anunció un programa, ellos le llamaban burocracia cero, como para prácticamente simplificar cientos, como 300 o más procedimientos que implicaban procesos engorrosos, complejos. ¿Eso está funcionando? El día 4, sábado 4 o 5, creo que 4 de junio, precisamente, ya hace un año, se le planteó, que se había planteado desde antes de eso, esa iniciativa, Compromiso Santiago, hicimos esa solicitud porque hay una cantidad de trámites. Son muchos, pero nosotros nos concentramos en menos de 20. Vamos a trabajar estos 20, porque si pretendemos abarcar mucho, pues nos podemos quedar en la gatera. Ese procedimiento o implementar esa política de burocracia cero, que es una iniciativa que ya el Estado, el gobierno lo venía trabajando, pero que de manera específica nosotros en esa fecha le solicitamos al presidente unos 15 o 20 casos muy puntuales para evitar viajes de aquí a Santo Domingo. Y que el mismo presidente le puso el nombre de Viaje Cero a Santo Domingo. Ese nombre lo creó él en el momento. Que para renovar un permiso de armas, que para renovar un permiso de una fumigadora, que para, o sea, cantidad de cosas que se pudieran hacer de manera digital, o nosotros planteamos que cualquiera, o mejor dicho, todas las instituciones que componen Compromiso Santiago podíamos servir de correo. No hacer nada, recibir, enviar y recibir para atrás. O sea, que haya un canal que haya que fluya esa gestión y que evite el congestionamiento, el riesgo, el tiempo que le toma al ciudadano hacer esa gestión. Se implementaron algunas aquí mismo, aquí arriba, a 2 esquinas de aquí, creo que en el edificio de aduanas. Pero realmente nos hemos quedado cortos. O sea, quisiéramos ver cosas mucho más tangibles en este orden. Es algo que tenemos en carpeta,
Es algo que estamos ahora mismo retomando para poder ver resultados efectivos. Esas 20 que ustedes propusieron agilizar, ¿estaban dentro del paquete que el gobierno... Sí, básicamente sí. O sea, que Sí. no fue algo nuevo. No. Y ahí se puso el problema, se puso la propuesta de solución y el beneficio que se obtendría con eso. Y hay muchas, en el caso de agricultura, en el caso de salud pública, en el caso de interior, cantidad de cosas que se pueden hacer en Ha ese. faltado un poco de gerencia con eso. Sí, yo realmente no sé dónde quedó dónde quedó la traba, porque inclusive hemos visto, esto se estaba haciendo a través del Consejo Nacional de Competitividad, y hemos visto un enfriamiento en las últimas semanas. No sé si se está trabajando, pero es algo que tenemos en carpeta para retomarlo y poder tener resultados concretos. ¿Que es lo mismo de ventanilla única? ¿O no? Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. O sea, la ventanilla única hay que ponerle un apellido. O sea, porque la ventanilla única puede ser ventanilla única para construcción, para que todos los permisos para yo construir se hagan en un solo sitio. Eso es una cosa. O ventanilla única de inversión, que es Prodominicana. ¿Esto tampoco está funcionando? Sí. Eso por lo menos el de Prodominicana, que es con el que tenemos más vínculo, está funcionando. Eso es, llegó un inversionista, quiere saber qué permisos necesita y Prodominicana le hace la conexión con las diferentes instancias que tiene que buscar permisos o buscar algún tipo de información. Igual para la creación de nuevas empresas. Sí, ¿no? sobre todo de inversión extranjera. Ya. Porque el extranjero no sabe a dónde ir, o sea, Sí, necesita... y muchas veces se la ponían difícil. También. Pero esa está funcionando. Era uno de los grandes escollos. Y eran las quejas. Históricamente ha sido... pero eso viene fluyendo, ese está fluyendo. En el de construcción no tengo información concreta porque ahí ha habido nuevas regulaciones. Pero sí, lo otro es algo mucho más sencillo. O sea, es sencillamente tú renovar un permiso de ¿cómo se llama? En proindustria, un permiso ¿cómo se llama? En salud pública, el registro industrial en proindustria o el permiso sanitario en salud. O sea, es algo mucho más puntual, por decirlo de alguna forma. Muy bien, pues gracias a Fernando Puy por darnos parte de su tiempo y conversar con nosotros en esta mañana en el café de Diario 55. Es el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. A ustedes las gracias por acompañarnos en nombre de Lenis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Frank Rodríguez y el equipo que conforman las mañanas del 55. Agradecemos la sintonía. Mañana, después de la misa, aquí nos juntamos una vez más. Feliz resto del día.